Agradecer a los organizadores por haberme invitado, ¿no? Y también comentarles que el estudio que vamos aquí a resumir, aquí lo tengo, se encuentra, lo pueden recoger los que estén interesados en el stand que tiene la Fundación EOI, precisamente ahí fuera, ¿no? Como tengo poco tiempo, pedí a los organizadores que me permitieran poner 4 o 5 transparencias, pero para que las 4 o 5 ideas clave que le quiero transmitir queden lo más claras, si no iba a ser un poco complicado. Miren, el objetivo del estudio, como tienen ahí, ha sido a ver si somos capaces de mejorar nuestro conocimiento sobre los mercados de patentes y la utilidad práctica de las mismas, precisamente a través de la identificación de los acuerdos de transmisión a que han dado lugar. Y aquí hay que tener en cuenta que se ha considerado tanto la explotación propia o interna de la patente como la transferencia externa como elementos, digamos, complementarios para que la organización pueda poner en valor y recoger los beneficios correspondientes, vamos a decirlo así, ¿no? En el análisis descriptivo que hemos realizado, decir que la distribución, y es uno de los hechos que quiero resaltar, ¿no? La distribución de las patentes, ahí lo tienen, el 65% tienen como titular a empresas, el 25% a universidades y el 10% a entidades públicas y otras sin ánimos de lucro, fundaciones, etcétera. Y, como ven, hay una correlación, un hecho significativo es que existe una correlación bastante significativa con la inversión que realizan en I+D, precisamente en porcentaje del PIB, cada uno de estos segmentos. Lo hemos comprobado a lo largo del año 2022, 23, 24. Y también el otro hecho destacable es que el 76% de las patentes que se han generado por los distintos tipos de entidades reconocen que tienen integrada en sus estrategias una política específica para la gestión de la propiedad industrial. Este es un hecho relevante, entendemos, para nuestro tejido industrial. En relación con el análisis multivariable, que aquí es donde ya, digamos, hay más riqueza de datos, como nos han pedido, y creo que es lo importante, ¿no?, hacer una dicotomía entre la parte pública y privada, las empresas por un lado y las universidades y el resto de organismos públicos de investigación, comenzando por los motivos para solicitar las patentes, lo que vemos es que en las empresas hay 4 motivos específicos. Fíjense la valoración, por ejemplo, la protección contra imitaciones, el incremento del poder de negociación, la mejora de la imagen y el de la defensa de litigios están alrededor de 3 puntos o más de 3. La valoración, piensen que es una escala Likert de 4 como máximo, ¿no? Por tanto, queda bastante claro cuáles son estos motivos. Si nos vamos al ámbito público, pues vemos que existe una coincidencia para otras entidades en el hecho del incremento del poder de negociación, pero, sin embargo, reconocen en el ámbito público que hay motivos como la mejora del currículum de los investigadores y la obtención de financiación externa, donde, como digo, hay coincidencia y no hay, digamos, una similitud con el ámbito empresarial. En cuanto a los obstáculos que se encuentran, los 3 colectivos reconocen que los elevados costes de obtención de la patente, hay una excesiva burocracia, hay unos tiempos largos de tramitación y la ausencia de un sistema de protección eficaz. Como digo, hay coincidencia, pero las universidades, el sector público en general, también destaca la falta de personal especializado. Si nos vamos a la transferencia externa de patentes, que es la parte, digamos, que más peso tiene dentro del análisis, lo primero que tenemos que decir es que hay una propensión, la propensión a licenciar patentes en las empresas es muy baja, comparado con el sector público, donde está, digamos, esa propensión es por encima del 80-85%, ¿no? Y dentro de las empresas son las de tamaño pequeño las que tienen una mayor tendencia precisamente a conceder esta licencia frente a las grandes empresas, ¿no? En cuanto a los instrumentos de transferencia, los más utilizados por el sector empresarial son las licencias con exclusividad,
que son las grandes y pequeñas empresas las que, digamos, en mayor medida responden en este sentido, pero también en la empresa de tamaño medio reconocen que también utilizan licencias sin exclusividad y acuerdos de colaboración. Aquí lo que se ve que también hay una cierta coincidencia con el sector público, donde son las licencias con y sin exclusividad los instrumentos que priorizan, y llama la atención que solamente son las universidades los únicos que dicen que en algún momento utilizan el mecanismo de la cesión o venta de la propiedad de la patente, ¿no? Si nos vamos a los motivos y los obstáculos para la concesión de licencias, en cuanto a los primeros de ellos, los motivos, también hay coincidencia en los colectivos, en que la obtención de ingresos adicionales y el desarrollo de productos son los más relevantes. Sin embargo, en el caso de las universidades también se reconoce el compartir tecnología con terceros. Pasando a los obstáculos, se ve que aquí sí hay una coincidencia en el primero de ellos, que es la dificultad de encontrar organizaciones interesadas en acoger, digamos, esa licencia. Sin embargo, lo que dicen las empresas a continuación ya se desmarca un poco del sector público. En las empresas el desconocimiento de mecanismos de transferencia y también la complejidad de elaboración de los contratos frente a la dificultad de acceso al mercado y la dificultad de fijar un precio por parte del sector público. Y pasando ya a la última parte del estudio, la explotación directa de patentes, lo que se ve es que las empresas tienen una mayor propensión a la explotación directa, lo que parece lógico, ¿no? En un 64% de los casos y una tasa de éxito de entre el 40 y el 50%, ¿no? Parecido a otras entidades públicas. Sin embargo, las entidades públicas se ve que la tasa de éxito en la explotación es prácticamente la mitad del sector empresarial. Las universidades, por supuesto, se encuentran en el otro, digamos, extremo del análisis. Y desde el punto de vista, porque se preguntó también qué factores son los más relevantes para que la patente no haya sido explotada o lo haya sido sin éxito, aparece en el ámbito empresarial el escaso interés comercial, mientras que en el sector público, como se ve, hay una coincidencia entre la dificultad de encontrar socios interesados y la dificultad de la comercialización. Y ya por último, permítanme muy brevemente decir que este tipo de estudios, de alguna forma, obedecen a la premisa de que es necesario, hace falta conocer, tener más información sobre este tipo de análisis, la transferencia de tecnología, porque es un tema, además, como decimos aquí, recurrente, ¿no? En todos los foros de política científica y tecnológica, no solo aquí, a nivel europeo, por supuesto, ¿no? Y simplemente a nivel metodológico un apunte, ¿no? Decir que el error muestral ha sido muy bajo, del 5,5% para un nivel de confianza del 95%, por tanto, entendemos que los datos son bastante, digamos, asumibles, bastante fiables. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Por presentar tan rápidamente el estudio. Vamos a retomar donde él lo ha dejado y como tengo además ponentes del sector público y del sector privado, creo que podemos tener una conversación interesante para abundar en algunos de estos esbozos que nos dejaba el estudio presentado ahora mismo. Decía el profesor que hay una estrecha correlación, no podía ser de otra manera, entre inversión en I+D más I e innovación protegida y patente. Y efectivamente vemos que es así también en lo macro. En España se han hablado esta mañana de los datos macro a nivel de industria, a nivel de innovación. También tuvimos datos extraordinarios en 2024, los mejores en la serie histórica, con un aumento del cerca del 7% en la inversión en I+D+I a nivel global en España. Pero, sin embargo, seguimos estando por debajo del 2% de inversión en I+D+I en relación al PIB del país. Los datos de las patentes, de la innovación protegida, también están experimentando buenos datos. El año pasado tuvimos un incremento del 13% en solicitudes de patentes nacionales y creemos, todavía estamos pendientes de que la EPO publique los datos a cierre del año, que lo hará yo creo que el mes que viene, creemos que habrá también nuevos récords de solicitudes españolas ante la EPO como ya hubo el año pasado. Entonces, efectivamente vemos que la I+D+I aumenta, que la innovación protegida, la patente española también está creciendo, pero, sin embargo, la brecha con otros países de nuestro entorno continúa.
Una de las particularidades que creo que se veía también en el estudio es esta dicotomía que todavía tenemos entre lo público y lo privado, y quizá el mayor peso que tienen los organismos públicos de investigación es la innovación protegida, en la patente, todavía en nuestro país respecto de la inversión privada en I+D+I y, por tanto, en su innovación protegida ulterior. Así que me gustaría que nos dierais vuestro diagnóstico desde vuestras dos perspectivas. A mí se me ocurre, así cuando estábamos presentados en la mesa, que había dos eslabones débiles en esta cadena de la innovación, a la transferencia, a la rentabilidad y al impulso de la industria. Por un lado, hemos visto un sector público que invierte y protege. Ya no existe eso de que el sector público no invierta, que las universidades no patentan, no es verdad. El CSIC es el primer solicitante de patente en España y hay 3 universidades en el top 6 de solicitantes, también en nuestro país, pero que tiene todos estos problemas de rentabilidad, de salto al mercado, de explotación de esa innovación. Y por otro lado, el sector privado, que está mucho más cerca del mercado, como hemos visto también por razones obvias, pero quizás sigue sin apostar decididamente por una política de I+D+I, por una inversión en I+D+I que les permita consolidar esta innovación. Así que, tomando en base lo que hemos visto y lo que nos ha estado contando el profesor Hidalgo, sí que quería que me contarais desde vuestra experiencia, aterrizar un poco cuáles creéis que son las principales motivaciones en vuestros respectivos ámbitos, los que conocéis mejor, para invertir en innovación y proteger los resultados, y también los principales frenos. Ana, te miro a ti primero como principal solicitante de patente. Muy bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Elisa, y a la OEPM, pero especialmente a ti, por darnos al CSIC la oportunidad de estar hoy aquí en este congreso. Es la primera vez que asistimos y la verdad es que lo comentábamos antes, hace un ratito, creo que es una pieza muy importante y complementaria que tiene también su valor. Nos preguntas o nos lanzas un reto muy grande, ¿no? Hablar de motivaciones, de retos, de limitaciones un poco, ¿no? Explicar que, muy brevemente, que la motivación del CSIC va en su ADN, ¿no? En el fondo, porque la misión del CSIC como principal organismo público de investigación en España es convertir ese conocimiento en valor y en impacto económico y social. Y, por lo tanto, es inherente a él que la investigación que se desarrolla en el seno del CSIC llegue a la sociedad. Y, por tanto, la transferencia es uno de los instrumentos o es el instrumento que va a ser facilitador, que va a hacer que eso pase. De hecho, además del dato que has comentado, comentar que en estos últimos años el CSIC ha sido capaz de licenciar 430 licencias y en estos últimos años tiene una cartera de empresas de base tecnológica creadas en el seno del CSIC de más de 120 empresas con una tasa de supervivencia superior al 82%. Por lo tanto, todo esto no sería posible y hacer este salto de lo que es la ciencia al mercado no sería posible si no hay una estrategia clara de propiedad industrial detrás de todos estos mecanismos. Porque desde un punto de vista muy sencillo, pero a la vez retador, la propiedad industrial es lo que nos permite convertir esa ciencia realmente en valor económico a través de este tipo de instrumentos. Dicho eso, no todo es maravilloso y mágico, porque si no, no tendríamos esta brecha y este puente que todavía tenemos que cruzar. Y hay muchos retos desde lo público que todavía tenemos que seguir trabajando, ¿no? Fundamentalmente, y por ceder ya la palabra, creo que la clave, y poder desarrollarlo si queréis un poquito más adelante, está en la conexión rápida, en esa falta, en coger el testigo donde la ciencia lo deja por parte del sector industrial y desde todos los ámbitos de la cadena de valor que va desde la ciencia al mercado, tener los instrumentos, los incentivos y la inversión realmente ajustada a cada etapa de ese camino, ¿no? Que va a diferenciarse mucho de lo que tiene en un organismo público como es el CSIC en cuanto a incentivos o instrumentos de financiación, que lo que reclama o puede reclamar el sector industrial desde un punto de vista de la inversión y de la seguridad en ciertos ámbitos. Pues por alusiones, Ismael, te toca hablar del sector industrial y del sector privado. ¿Cómo veis? ¿Qué motivaciones y frenos entiendes tú que hay en el sector para Muy bien, muchas invertir gracias. y proteger? Muchas gracias. Arratsaldeon guztioi, placerrandi bada gaur hemen egotia. Buenas tardes. Estoy encantadísimo de poder asistir a
esta mesa redonda en el contexto de este Congreso Nacional de Industria. Y es un placer, ¿no?, compartir mesa con Elisa y con Ana. Bueno, preguntaba Elisa, motivaciones para innovar y para proteger. Entonces, empezando desde el principio, yo creo que las empresas tienen claro que necesitan tener una ventaja competitiva. Casi siempre esa ventaja competitiva la vamos a obtener a través de la diferenciación y para diferenciarnos necesitamos innovar. Para de esta manera tener nuestra propia propuesta de valor. Hasta aquí yo creo que todas las empresas estamos más o menos alineadas. Es cierto que todavía hay algunas a las que quizá les cuesta invertir en innovación, pero al menos en el contexto que yo conozco, yo creo que está muy claro. Nos tenemos que diferenciar, para ello necesitamos innovar, tener una propuesta de valor y protegerla. A mí lo que realmente me preocupa es que a partir de ahí hay una especie de desconexión con respecto a la protección de esa propuesta de valor mediante patentes y mediante otras, las demás herramientas de propiedad industrial e intelectual. Y es muy paradójico, porque precisamente las patentes y las demás modalidades son para eso, para proteger nuestra propuesta de valor. Y en la práctica, en muchos casos, considero que no lo estamos consiguiendo. No lo estamos consiguiendo, a las patentes no se les da la importancia que tienen, hay mucha incredulidad, hay mucho prejuicio y una herramienta tan potente como la patente no la estamos aprovechando como deberíamos. En el informe de Antonio, por cierto, enhorabuena, Antonio, por este estudio tan exhaustivo, había una pregunta relacionada con la estrategia, estrategia en materia de propiedad industrial. Entonces, claro, yo me pregunto qué entienden las empresas por tener una estrategia en materia de propiedad industrial. Tener una estrategia en propiedad industrial no es simplemente tener un presupuesto anual para patentes y luego, si suena la flauta y a alguien se le ocurre algo, ya lo patentaremos. La flauta tiene que sonar, la flauta tiene que sonar. Y tiene que sonar y tiene que estar en perfecta sintonía con la estrategia empresarial. Entonces, ahí me da la impresión de que estamos fallando. Pues recojo aquí el testigo porque me da la impresión de lo que habláis, los dos, es que más allá del valor que tiene la innovación en sí misma, creo que nos falta quizás desvelar el valor que tiene la innovación protegida como tal, ¿no? Tanto desde una perspectiva micro para las empresas, ¿qué puede querer una empresa que no sea dinero, ¿no? El entender que esa innovación protegida pueda ser una fuente de financiación, de recursos, vía licencia o transferencia o por la vía de otras formas de financiación un poco más creativas, o para un centro de investigación que también necesita captar fondos de fuera, ¿no? Y también es necesaria y es valiosa desde un punto de vista macro, desde el punto de vista de países, que hay que creérselo, porque se ha hablado aquí de autonomía estratégica, tenemos que creérnoslo. Si queremos industria con productos bien hechos en España, tendrán que ser productos con patentes generadas por empresas españolas, ¿no? Entonces, sí que creo que desde lo micro es necesario que demos esta idea de que creo que lo sabemos y en el estudio se da cuenta de ello, ¿no? Cómo los derechos de propiedad industrial son fundamentales para que el crecimiento de la empresa, para el éxito y la rentabilidad de todo el proceso de innovación. Pero hay una cosa que a mí me ha llamado la atención, es que en las motivaciones que señalan las distintas entidades para patentar, para proteger la innovación, las razones relacionadas con las empresas tendían a mencionar razones no estrictamente relacionadas con la competitividad, sino con la defensa. Entonces, eran más las empresas las que mencionaban protegerse de innovación, de imitaciones, defenderse en litigio, frente a reforzar posición de mercado, poder de negociación, imagen, dinero. Y ahí sí que creo que quizás necesitamos un cambio de cultura, ¿no? También lo digo desde nuestra parte y desde las instituciones, cómo debemos comunicar y transmitir para que esto, bueno, no solo comunicar y transmitir y hacer cosas, para que esto tenga esa utilidad. No sé ahí cómo lo veis, Ismael. Sí, totalmente de acuerdo. Yo cuando escucho que las patentes se utilizan de modo defensivo me pongo a temblar, porque claro, las patentes son una herramienta fundamental, como digo, para obtener ámbitos de exclusiva alrededor de nuestra propuesta de valor. Y ahí estamos fallando. Y tú Elisa,
Mencionabas la palabra clave que tiene que salir sí o sí, que es el de la cultura. Necesitamos un cambio en cuanto a cultura de la innovación en lo que se refiere a la propiedad industrial. Necesitamos en nuestras empresas una cultura de la propiedad industrial y, en concreto, una cultura de patentes que nos permita, por un lado, gestionar bien los riesgos que vamos a poder tener mediante análisis de libertad de operación, etcétera. Por cierto, hay muchas pymes, muchas empresas que no son conscientes de esos riesgos y esos riesgos afloran cuando uno tiene éxito. Entonces, primero, estamos hablando de negocios, primero gestionar riesgos y luego aprovechar oportunidades. Estoy convencido de que cuando desarrollamos, yo creo que somos buenos innovando, pero cuando desarrollamos no protegemos lo suficientemente bien eso que desarrollamos por falta precisamente de esa cultura. Muchas veces parece que quien decide lo que se va a patentar son las investigadoras, los investigadores, el director de I+D, con un criterio propio sobre lo que entienden que es meritorio o inventivo. Cuando la noción de actividad inventiva de un investigador, de un ingeniero, no tiene nada que ver con lo que es el concepto de actividad inventiva cuando hablamos de patentes. Entonces, si nos preocupásemos por tener en nuestras empresas a gente que realmente domina este ámbito, gestores de la propiedad industrial, IP managers, seguro que presentaríamos muchísimas solicitudes de patente y además solicitudes de patente que van a dar lugar a patentes que van a generar un impacto, porque si no hay un impacto estamos tirando el dinero. Y luego, muchas gracias, Ismael, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que además, aparte de este esfuerzo, insisto, que hay que poner probablemente herramientas y yo ahí me llevo muchos deberes desde el punto de vista institucional, no solamente cómo tenemos que contar, pero qué podemos hacer para que este tipo de cultura llegue a implantarse, ¿no? Me sorprendía también, volviendo a las motivaciones, que al contrario en el sector público sí que era mucho más creyente en el efecto de rentabilidad que tenía la patente. Lo entiendo porque efectivamente en la investigación pública el dinero, el presupuesto es el que es y llega un momento que necesita fondos de terceros y dice, bueno, por la vía de la propiedad industrial pueden obtenerse, ¿no? Pero sin embargo, sí sabemos que sigue habiendo este gap, habla de todas las licencias que está haciendo el CSIC, que creo que estáis haciendo un grandísimo trabajo, pero seguimos viendo que nos falta todavía, no conseguimos a veces elevar los TRL, ¿no? Conseguir que llegue esa innovación, probablemente innovación protegida, pero conseguir que llegue realmente a tener ese impacto social. Sí que me gustaría que nos avanzara un poco más, Ana, sobre qué tipo de iniciativas está poniendo en marcha el CSIC o el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para facilitar esta transferencia y que impacte, ¿no? Que consigamos que toda esta investigación financiada con fondos públicos llegue a tener un impacto social. Pues es verdad que estamos muy sensibilizados y lo comentamos muchas veces que estamos viviendo un momento muy dulce desde el punto de vista de la transferencia y en ese sentido el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades cogió el testigo hace 4 años y a través de la Secretaría General de Innovación lanzó el plan de colaboración y transferencia. Y fíjate, te cambia un poquito el matiz, ¿no? No solamente el punto de retorno, que es importante para las administraciones y para todos en el conjunto, por el matiz de colaboración, ¿no? Que yo creo que ese balance también entre oferta y demanda y encontrarnos luego con la propiedad industrial como el nexo que nos una a la oferta y a la demanda para trabajar en un tablero de juego seguro, creo que puede ser un cambio diferencial en ese sentido. Nuestro Ministerio está impulsando la transferencia al más alto nivel y tenemos ese mandato de favorecerlo, ¿no? Y hemos cogido los diferentes organismos vinculados al Ministerio, hemos recogido ese testigo. Nosotros, como CSIC, recogimos las principales medidas del plan de colaboración y transferencia del Ministerio para adaptarlo a nuestro plan estratégico
marco de transferencia dentro del CSIC, intentando impulsar un CSIC más abierto y colaborativo para equilibrar también o intentar encontrar esos puntos de encuentro, incluso antes de que nos encontremos hablando de una tecnología protegida, pero no solamente lo ha hecho el CSIC, que lo está haciendo con ciertos programas que están amparados, o si queréis de una manera más recogido debajo del paraguas del Hub de Innovación Abierta Converge, sino que el CDETI también está articulando su plan estratégico con una visión muy ecosistémica, como diría su director, ¿no? Y prueba de ello, esta mañana se ha hablado en una de las mesas, en la territorial, prueba de ello ahora mismo está abierto el plan de ecosistemas de innovación lanzado por el CDETI con una visión muy ecosistema y anclada al territorio, que yo creo que es otra de las claves, ¿no? Estar allí donde pasan las cosas. El CSIC está desplegado, somos 17.000 personas en el CSIC, desplegados en todo el territorio y esta visión también muy pegada a pie de terreno es también, yo creo, que puede ayudar en una visión más amplia y, si queréis, una vez más ecosistémica, a encontrar esos puntos de encuentro donde, una vez más, yo creo que los activos intangibles tienen que jugar un papel clave para a partir de ahí construir. Muchas gracias. Me voy a quedar, como veo que ya está aquí la siguiente mesa preparada, me voy a quedar con un par de ideas que habéis dicho que creo que son, me parece que pueden ser importantes a nivel país, a nivel macro, para hablar de esta cuestión estratégica que es proteger innovación española y europea en el sector de tecnología, pues los que necesitemos. Críticos, entiendo por críticos porque son aquellos que nos van a resultar más necesarios. Me quedo con esta visión de la colaboración y el ecosistema y trabajar casi juntos desde antes de que haya semillas, ¿no? Desde mucho antes de que la innovación llegue a protegerse, sino probablemente incluso en la generación de ideas innovadoras, ¿no? Para que saber que esas puedan efectivamente llegar al mercado. Me quedo también con esta idea de cambio, necesario cambio de cultura, no solamente la defensa, sino apostar por la innovación protegida en el sector privado como una herramienta de competitividad. No sé si hay algún otro mecanismo que se ocurra para incentivar la generación de patentes de calidad en España y mejorar su transferencia efectiva. Y con esto cerraríamos. Bien, pues yo creo que es formación, formación, formación. Que haya gente en las empresas que domine el tema de las patentes, la propiedad industrial. No necesitan ser expertos en patentes, ya tendrán sus asesores externos, pero que conozcan los conceptos básicos, fundamentales para saber lo que tienen entre manos. Todos sabemos que desde el desconocimiento, desde el miedo, pues, no se gestionan bien las cosas. Entonces, pues, tengamos a gente preparada, tengamos nuestra propia estrategia de propiedad industrial, implementémosla y vayamos creando una cultura de patentes y de propiedad industrial que va a ser en beneficio de todos, por supuesto también para la relación entre público-privada, porque es lo que nos toca hacer. Bueno, hay muchísimas cosas que hacer y sí quiero recordar una frase que yo creo que nos hace mucho daño y es eso de ya está todo inventado. No, si nosotros no hemos inventado nada, ya está todo inventado. No está todo inventado. Cada día nuestros ingenieros, nuestras ingenieras, nuestros investigadores, investigadoras inventan nuevas cosas. Lo que tenemos que ver es cuáles de esas invenciones tienen un interés estratégico para protegerlas y a continuación evaluar si son patentables. Pero estamos inventando todos los días. Muchas gracias. Ana. Efectivamente, no está todo inventado porque nos estamos enfrentando cada vez a retos sociales más complejos. Por lo tanto, tener un buen sustrato, una ciencia de excelencia, una ciencia de vanguardia que dé esas patadas al conocimiento es fundamental. Y ahí, bueno, pues la ciencia va a estar y la protección, por supuesto, también. Muchas gracias. Si lo bien hecho nos define, lo bien hecho debe estar protegido. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los tres, especialmente a Elisa, porque lo bien hecho es ser una moderadora que lo ha clavado.